Hay un pensamiento en la palabra de Dios que está en el 1 de Juan capítulo 3, verso 1 al 3, que dice lo siguiente: mirad qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y en realidad somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. Todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. Amén. Oramos. Eterno Dios y Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, que en este día, en esta mañana de tu santo y bendito sábado, tu Santo Espíritu more en nuestros corazones, Padre, y que las palabras que vamos a expresar a continuación, Señor, sean palabras tuyas, Padre, sean palabras de consuelo, palabras para edificar, Señor, nuestros corazones, y que podamos ponerlo en práctica, Padre. Te rogamos, Padre, que nos bendiga en esta hora, nos capacite, nos dé, Señor, sabiduría, nos dé entendimiento, y que lo que me van a escuchar o te van a escuchar a ti a través de mí, Padre, puedan discernir, puedan entender el mensaje que tú has mandado a través de tu siervo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, yo sé que ustedes, con el himno tema que escuchamos, Solo en Jesús, ¿verdad? Es un himno que me gusta mucho, a Juan le gusta mucho también, pues lo vi ahí gozándose ese himno. A mí me encanta mucho la cita bíblica, las canciones que se han cantado, más o menos ya sabemos por dónde va el tema, ¿sí o no? ¿Sabemos ya? Amén. Ok, el tema de esta mañana lo hemos titulado Un encuentro con Jesús. ¿Un qué? El pastor de los pastores. ¿Es Jesús el pastor de los pastores? Claro que sí, Pedro lo dice. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Jesús en esta mañana? Amén. Si hay uno de los que estamos aquí que quiere tener un encuentro con Jesús, yo soy el primero. ¿Y usted? Amén. Bien. Para eso vamos a ir a lo que declaró Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 hasta el 4. Voy a leer, la cita bíblica fue capítulo 5, verso 4. Y vamos a ver a Pedro, el cual escribió 2 cartas en el año 66 después de Cristo. ¿En qué año? Y porque usted preguntará, ¿y por qué Andy hace referencia y hace énfasis al año? ¿Saben por qué? Porque vamos a ver en esta mañana un Pedro ya maduro, un Pedro adulto, un Pedro anciano, porque se supone que si él escribió en el año 66 después de Cristo, ya era un anciano, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos están conmigo? ¿Verdad? Porque según los relatos bíblicos y los eruditos de la Biblia, el más joven era Juan, el amado. Tenía 16 o 17 años. Es decir, que Pedro es posible que tuviera algunos 30 o 20 y pico, ¿verdad? De 20, sí, porque era, según la Biblia y los historiadores como Flavio Josefo, describen a Pedro como una persona colélica sanguínea, ¿sí o no? Para los que conocen las personalidades. Una persona colérica sanguínea son personas extrovertidas que siempre están activas, que a veces piensan después que hablan, piensan después que actúan. Así era Pedro, según vemos la Biblia. Pero antes de entrarnos al tema en sí, quiero que vayamos a 1 de Pedro capítulo 5. Yo voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos. Dice Pedro que él es anciano, pero Pedro es anciano de la iglesia como lo es Antonio, o es anciano de edad. Las dos cosas. Recuerden que Pedro era dirigente, era cabeza de la iglesia, o cabeza de la grey, como él la llama aquí. ¿Sí o no? El mismo Jesús, lo vamos a ver en breve, lo comisionó a Pedro. ¿Cómo qué?
como el pastor o el anciano de esa iglesia. Ok. Testigo de las aflicciones de Cristo. ¿Fue Pedro testigo ocular de las aflicciones de Cristo? Hasta hubo problema por eso. Era muy cercano. Aunque el más cercano era el amado que estaba en el regocijo del pecho de Juan, de Jesús, Juan. Por eso le llamaban el amado. Y también participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Participante de qué? De la gloria. Y dice Pedro, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Es decir, apacentar la iglesia, apacentar los miembros. No por obligación, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No dominando la heredad del Señor. No dominando la heredad del Señor. Sino siendo dechados de la grey, es decir, siendo merecedores de la iglesia. No hay algo más bonito cuando un pastor pasa por una iglesia y luego pasa el tiempo y dice que el pastor fulano está por ahí y la iglesia quiere ir a verlo. ¿Fue ese pastor merecedor de esa iglesia? Claro. El anciano darse a querer. Y termino diciendo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible ¿de qué? De gloria. Si usted se va antes de que Pedro escribiera estas palabras y ve lo que relata Juan, lo que relata Marcos, lo que relata Lucas de Pedro, dice, no, pero este no es la misma persona. ¿Sí o no? Pero este es el Pedro que negó a Jesús. Pero aquí vemos un Pedro transformado, ¿sí o no? Un Pedro diferente, hablando con amor. Parecen hasta las palabras del amado Juan, porque Juan escribe con amor, ¿sí o no? Y dicho de paso, el libro de Juan representa a Jesús como el verbo encarnado, pero también es un libro que habla de amor. Primera, segunda y tercera carta de Juan. Lo que leía al principio fue de la primera carta de Juan, hablando de que ya somos ¿qué? Hijos de Dios, de amor. Pero aquí vemos a Pedro. Ahora yo pregunto, y es una pregunta directa para los que me escuchan y los que me están observando ahora. ¿Cuándo tuviste tú un encuentro con Jesús? ¿En qué fecha? Podríamos recordarnos, ¿sí o no? Muchos podrían decir, bueno, yo me encontré con Jesús. Bueno, en mi caso, yo puedo decir, yo me encontré con Jesús a través de un sueño, donde el mismo Dios, con su mano fuerte, me señaló que me esperaba ahí. Y cuando yo volteé la cara, vi la iglesia de Inver, la iglesia adventista de Inver. Y fue tan preciso Dios que hasta me enseñó la calle con un policía acostado que todavía está allá, como para que yo no me perdiera. Me dijo, ahí te espero, ya hace unos añitos. Y usted se dirá, ¿en qué momento Pedro se encontró con Jesús? Muchos podrían decir, bueno, cuando Jesús lo llamó. Porque Pedro fue uno de los primeros discípulos que Jesús llamó, ¿sí o no? Pero hay un momento en la vida de Pedro en donde él tuvo un encuentro cercano con Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús comenzó su ministerio y que llamó a 12, aunque hubo uno que se brindó, que fue Judas, el traicionero, pero que su ministerio duró 3 años y medio. 3 años y medio duró Pedro caminando con Jesús. Y déjeme decirle que hoy vamos a ver en qué momento tuvo Pedro un encuentro con Jesús. Yo sé que muchos, si yo le preguntara en qué momento se encontró Pedro con Jesús, muchos van a decir, bueno, cuando Jesús lo llamó, cuando Jesús esto, ¿sí o no, Raúl? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a descifrarlo. Aquí vimos a un Pedro ya, ¿cómo? Un anciano. Pedro amoroso, dando consejos, caramba. Cuando Pedro era joven, Jesús a cada rato, ay, Pedro, tranquilo. Bien. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versos 18 y 22. Y vamos a exaltar algunas cosas de Pedro. Pedro fue uno de los primeros que Jesús llamó, a él y a su hermano Andrés, ¿sí o no? Eso está en Mateo 4, 18 y 22. Por razones de tiempo no vamos a leer todos los versículos, pero ustedes pueden buscarlo. Pedro caminó sobre las aguas, ¿sí o no? Eso está en Mateo 14, 25. Dice Mateo 14, 25, relata
que los discípulos estaban en una barca y que vino una fuerte tormenta, y que a lo lejos vieron algo caminando sobre el agua y que gritaron ¿cómo? Fantasma. Pero al acercarse, Pedro vio que era ¿quién? Era Jesús. Y Pedro quiso entrar al agua y el maestro ¿qué le dijo? Hey, de los 12 discípulos, ¿cuál fue el más atrevido? Pedro. Y Jesús le dijo ven. Y caminó sobre las aguas. En un momento dudó y dijo, maestro, sálvame, que perezco. En Mateo 16, capítulo 16, versos 13 al 17, Jesús hace una pregunta. Y la pregunta fue la siguiente. Y Jesús le dice a los discípulos, muchos por ahí dicen que yo soy un profeta resucitado. Muchos dicen que soy Elías, otros que soy Eliseo. Y otros dicen que soy Moisés. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y ahí va Pedro nuevamente. ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el mismísimo Hijo de Dios, el Cristo. ¿Y qué le dice Jesús? Pero Pedro, eso no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre. Es decir, que ahí estamos viendo a una persona que de los 12 se destacaba más que los demás, ¿sí o no? Una persona, un discípulo, que aunque era extrovertido, era sanguíneo, era colérico, tenía comunión ¿con quién? Con Dios, ahí lo vemos. ¿Qué le dijo Jesús? Eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que Dios. Mateo 8:14 dice que Jesús sana a la suegra de Pedro. Pedro es tan amable que le pide al maestro, lleva al maestro a que sane su suegra, cosa que hoy en día se ve poco, ¿es Raúl? Las suegras no son muy buen vistas, ni antes ni ahora, porque no sé. Una vez yo tuve una suegra y los vecinos me decían, tú no vas a durar mucho con esa muchacha. Y yo, no te preocupes, que yo me voy a ganar la suegra. Y después la suegra no quería que yo me fuera. Me gané la suegra. Parece que Pedro utilizó esa técnica también. La suegra está enferma, vamos a llevar a Jesús a que la sana. Juan 18, verso 10-11, cuando fueron a arrestar a Jesús, el primero que salió en defensa de Jesús, ¿quién fue? Pedro. Es tanto así que Pedro desenvaina una espada y le tira la cabeza del centurión a Malco, quien era sirviente de un centurión, y le lleva ¿qué? La oreja. Es decir, que Pedro siempre estaba activo en todo. Pero hay un detalle con Pedro. Y es la que vamos a ver en la negación de Pedro. En la negación de Pedro vamos a ver 3 características, porque quiero llevarlo a un punto en el cual vamos a reflexionar y vamos a ver cómo esta persona, que podríamos decir violenta, ¿sí o no?, que actuaba y luego pensaba, que tuvo 3 años y medio en el ministerio de Cristo Jesús, fue uno de los más cercanos de Cristo Jesús, pero durante esos 3 años y medio todavía no tenía un encuentro con Jesús. Le faltaba algo que es posible que a nosotros no haga falta. Bien, quiero que me acompañen ahora a Juan capítulo 13, versos 36 al 38. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, 36 en adelante del 38. Jesús anuncia la negación de Pedro. ¿Jesús anuncia qué? No es fácil cuando usted está tan cerca del maestro. El maestro te da una profecía no muy buena. Dice Juan 13, 36 hasta el 38 lo siguiente. Simón Pedro le preguntó, porque Pedro siempre vivía preguntándole al Señor, ¿sí o no? Siempre quería saber. Y le preguntó Pedro en esta ocasión, Señor, ¿a dónde vas? Respondió Jesús, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás. ¿Saben que Jesús le estaba profetizando algo a Pedro? ¿Quién se había dado cuenta de eso? ¿Qué le está diciendo Jesús?
¿Y a dónde iba Jesús en ese momento? Jesús iba a ser crucificado en ese momento. ¿Iba a ser qué? Crucificado. Entonces Jesús le está diciendo, a donde yo voy, tú no puedes ir ahora, pero me seguirás cuando. ¿Cómo murió Pedro? Ahora, Jesús le dice, ahora no me puedes seguir. ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba tener un encuentro con Jesús, para después de tener ese encuentro con el príncipe de los pastores, guiar a la iglesia de Cristo Jesús. Seguimos leyendo. Verso 37 dice, preguntó Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Mi vida pondré? Respondió Jesús, ¿tu vida pondrás por mí? Te aseguro que antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Fuerte declaración de Jesús. Y si es Jesús que lo dice, hay que creerlo. En la negación de Pedro hay 3 características importantes las cuales quiero resaltar. Número 1, una de las causas fue la arrogancia. Pedro quería despreciar, o despreció ¿a quién? A sus hermanos. Y usted dirá, ¿cómo tú sabes que lo despreció? Ahí lo está diciendo. Yo me imagino a Pedro. Tú ves a esos 11 que están ahí, o a esos 10 que quedan. Eso te pueden negar, pero yo no. Si hay que dar mi vida, yo la daré. Si usted se da cuenta, Pedro está viviendo ¿en qué? En el yo. Mi vida yo la daré. Yo mataré por ti. A quien venga yo te defenderé. La otra característica o causa es la siguiente: la exagerada confianza en sí mismo. ¿La exagerada confianza en qué? En el yo. Todo se basa en qué? En el yo. Yo puedo, yo hago. Y la tercera es que Pedro tenía la idea, una idea errónea o equivocada, que pensaba que la misión de él era proteger a Jesús. ¿Era qué? Ahora, ¿esa era la misión de Pedro? No. Todavía Dios no lo ha comisionado. Cristo es Dios. Cristo todavía no ha comisionado a Pedro. Todavía a Pedro le falta algo, y es morir en el yo. Y más adelante Cristo se lo dice. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Ahora, miren, yo estudiando este tema, se lo voy a decir sinceramente, yo estudiando este tema, cuando leía a Marcos, que es el único que resalta la tercera negación de Pedro con maldición. Usted puede, la negación de Pedro está en Juan, está en Mateo y está en Marcos. No sé por qué Lucas no lo puso. Pero en Marcos se resalta cuando Pedro maldice con juramento que no conoce a Jesús. Y yo vi los otros evangelios y dije, wow, pero Marcos resalta esto por algo. ¿Y por qué será que Marcos resalta esto? Y vamos a ver. Vamos al libro de Marcos. A ver, Marcos 14. Libro de Marcos. Vamos a ir a Marcos. Marcos 14, verso 66 al 72. Solo 6 versos. Vamos a ver. Y aquí viene la negación de Pedro. Pedro estaba en el patio. Ya sabemos que Judas llega, le da un beso a Jesús y le dice que yo bese ese estilo. Ahora, ¿sabían lo que iban a aprender a Jesús? ¿Quién era Jesús? Claro. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús le dice, pero ustedes me veían en el pueblo sanando y haciendo milagros. ¿Por qué esperan hasta ahora en aprender? ¿Por qué no lo hicieron antes? Ahora, ¿conocían a Jesús los soldados que iban a buscar a Jesús? Claro. Pero ellos querían estar seguros de que Judas cumpliría por lo que se pagó. ¿Sí o no? Como quien dice, el trabajo mío está finalizado. Al que yo bese, ese es Jesús.
Dice Marcos lo siguiente, que Pedro estaba en el patio y pasó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro que se calentaba, lo miró y le dijo: ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Ahora yo pregunto, cuando los hijos de Dios andamos en la calle, ¿nos distinguimos a los demás? ¿Nos parecemos a Jesús? ¿Andamos como caminó Jesús? ¿Hablamos como habla Jesús? Entonces esto es lo que Marcos resalta. ¿Los hijos de Dios maldicen? Y al ver Pedro que se calentaba, lo miró y le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió fuera a la entrada y en eso cantó el gallo. La criada al verlo otra vez empezó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron a Pedro: en verdad tú eres de ellos, porque eres Galileo. Pero tú eres Galileo, tú te pareces a Jesús. Tú viste como Jesús, tú hablas como Jesús. Y él se puso a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. Y enseguida el gallo cantó por segunda vez. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando esto, se echó ¿a qué? A llorar. Ahora Marcos resalta que él maldijo con juramento. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, número 1, no maldicen. ¿Sí o no? Entonces él, para mezclarse, a ver si se sacaba la gente de encima, dijo: pero déjame yo maldecir, a ver si este hombre no se da cuenta que yo soy de ellos. Entonces maldijo. Es posible, no lo dice la Biblia, lo digo yo lo interpreto así, que es posible que Pedro maldijera para ligarse con la muchedumbre, las personas normales, las personas que hablan y maldicen. Porque ¿qué quería Pedro? Negó a Jesús 3 veces. Él no quería ni siquiera que lo familiarizaran con Cristo Jesús. Pero dice la palabra de Dios que él lloró amargamente. Dice la sierva llena de guay que cuando Pedro negó a Jesús, lloró amargamente, arrepentido. Y que cuando llevaban a Cristo a ser crucificado, las miradas de Cristo y de Pedro se entrelazaron y se miraron. Y que Pedro, muy posiblemente con su mirada, le haya dicho a Cristo Jesús: te negué, maestro, no soy digno de ti. Pero que la mirada de Cristo no fue una mirada de que te lo dije, sino: yo te perdono. ¿Yo qué? Yo te perdono. Pero sigue relatando la palabra de Dios en Juan capítulo 21. Y mientras leía el capítulo 21 esta mañana, casi mente lloraba de la forma que Jesús trata a sus discípulos, especialmente a alguien que lo había negado. Ahora imagínese usted a un hombre que es un líder, a un hombre que a lo mejor era el que guiaba a los discípulos después de Jesús. A Jesús lo crucifican, Jesús resucita el tercer día, pero los discípulos no entienden todavía, no entienden lo que está pasando. Y ellos vuelven a sus labores cotidianas. ¿Cuál era su labores cotidianas la mayoría? Ir a pescar. Dice Juan en el capítulo 21 lo siguiente: después Jesús se manifestó otra vez. Ya se había manifestado 2 veces a sus discípulos, junto al mar de Tiberias. Apareció de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro. Ahí vuelve Pedro. ¿Quién estaba? Número 1, ¿estaba quién? Pedro. Aún dolido, Pedro seguía nuevamente a estar en primer lugar. Estaba también Tomás, el gemelo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Recuerdan los hijos de Zebedeo? Los hijos del trueno, al amado Juan y a su hermano, y otros 2 de sus discípulos. Simón les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también iremos.
contigo. Fueron y subieron a la barca y aquella noche no pescaron ¿qué? Nada. ¿Le acuerda algo ese acontecimiento? ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo lo llamó que ellos pescaban y no? ¿Y qué le dijo Jesús? Miren la hora. Y cuando la recogieron, ¿qué pasó con la red? ¿Y qué dijo Pedro inmediatamente? Apártate de mí, que soy un hombre pecador. Es decir, que Pedro tenía muchos defectos, pero Pedro era un hombre espiritual. Porque como él se dio cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios también. El Padre se lo había declarado. Sigue diciendo Juan. Cuando amanecía, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no lo reconocieron. La tristeza lo tenía que vengado. Cuando usted está triste, hermano, hasta el hambre se le va. Cuando estamos tristes, podemos ver la solución ahí, no la vemos. Frente a los discípulos estaba Jesús resucitado y ellos no lo reconocieron. Él les preguntó: amigos, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron: no. Imagínate, no hemos pescado nada en toda la noche. Yo me imagino a ellos pensando: a nuestro maestro lo mataron, lo crucificaron y murió. Salimos a pescar a ver si encontrábamos algo. No hemos comido nada. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca. En otra ocasión, ¿qué le dijo Jesús también? Echen la red a la derecha. Ahí como que comenzaron ellos a qué. Caramba. Pero se parece a las mismas acciones de Jesús. Y sigue diciendo: la echaron y no la podían sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién es ese discípulo? Juan, el amado. El discípulo a quien Jesús amaba, oiga lo que dice. Él le dijo a Pedro: es el Señor. Yo me imagino que bajito. Pedro, pero ese es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa exterior porque se le había quitado y se echó a dónde. Se echó al mar. Jesús estaba en la orilla y de allá Jesús le vociferó: vengan a comer. No han comido nada. Y Juan inmediatamente dijo: pero este es el Señor, Pedro. Ahí vuelve Pedro otra vez. ¿Quién vuelve? Dice la Biblia que fue Pedro que se tiró al mar o se echó al mar, al encuentro del maestro. Sigue diciendo Juan: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, es decir, unos 90 metros, estaban cerquita. Al descender a tierra vieron brasas puestas, un pescado encima y pan. Y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro subió y trajo la red a tierra, llena de 150 pescados. Es decir, Pedro era un hombre fuerte, 150 pescados. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, sabiendo que era el Señor. Cosa bonita esto. Nadie se atrevía a decir nada, porque ellos sabían que era quién. Era el Señor. Y aparte de esto, el Señor le traía un manjar, pero no solamente un manjar terrenal, sino un manjar espiritual. Yo me imagino el pobre Pedro temblando. ¡Wow! Yo le dije al Señor, y ahora el Señor viene y me da comida. Caramba, Dios mío. ¿Qué reproche me tendrá el Señor ahora, Dios santo, Dios? Yo espero que no me reproche. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de igual modo del pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Y esto es lo bonito de esta historia. Que aunque le hayamos fallado a Cristo Jesús 1, 2 o 3 veces, Cristo nos restaura. Y no nos restaura y nos deja igual, sino que nos hace un hombre nuevo, Cristo Jesús. Cristo restaura. Pedro, verso 15 dice: cuando terminaron de comer, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos?
Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. En hebreo, Jesús le está diciendo: Pedro, tú me ágape, más que estos. ¿Por qué le dice tú me ágape? Porque ágape es el amor que Dios tiene para nosotros. Y Jesús es quien pregunta. Pero Pedro humanamente le responde, y le responde con un amor fileo, un amor filial. Sí, maestro, tú sabes que yo te quiero. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede amar como no ama Dios. ¿Me lo voy a entender? Volvió Jesús a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me ágape o tú me amas? Simón dijo, le respondió: sí, Señor, tú sabes que yo te fileo, yo te quiero. Y le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Apacienta? Ya Cristo lo está preparando, ¿sí o no? Apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Ahora le pregunta: ¿tú me fileas? Ahora le pregunta así, como humanamente: ¿tú me fileas? ¿Tú me quieres? Y respondió: Señor. Aquí la respuesta fue un poco diferente. Tú sabes todo. Yo me imagino un poco triste, pero Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo, yo te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas nuevamente. Y Jesús le dice aquí: te aseguro que cuando eras más joven te seguías e ibas a donde querías, pero cuando seas anciano extenderás tus manos y otro te seguirá y te llevará a donde no quieras. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Tú tienes que morir a yo. Tú tienes que dejar que yo te lleve donde yo quiero llevar. Dijo esto para dar a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Cuál era esa muerte? La muerte al yo. Cristo le está diciendo: Pedro, te voy a comisionar para que tú cuides mis ovejas, pero primero tienes que tener un encuentro conmigo. Tienes que morir al yo y dejarte guiar por la senda que yo quiero llevar. ¿Cuántos dicen amén? Volviéndose, Pedro vio que lo seguía aquel discípulo. Aquí hay un misterio, dirían algunos hermanos pentecostales. Aquí hay un gran misterio. ¿Y cuál es el misterio? Y vio que lo seguía aquel discípulo a quien Jesús amaba. ¿Cuál era ese discípulo? Juan. Juan siempre detrás de Jesús. El que se había recostado en su pecho en la cena y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué